Hay una situación difícil de comprender que es lo que está ocurriendo en Perú. Y tenemos la suerte de poder conversar con Luis Benavente, que es un analista político y es director ejecutivo de Vox Populi. Y precisamente vamos a tratar de que, luego de saludarlos, nos explique qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos esperar. Sobre todo, la cantidad de cambios en tan poco tiempo, y me refiero a varios años, cómo han habido cambios continuamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuáles son las implicaciones económicas dentro del país? Muchas gracias. Un placer, bienvenido. Buenas tardes, Leopoldo, Jessica. Gracias por la invitación. Adelante. Bueno, lo que ocurre es una situación compleja. Perú en los últimos años tiene mucha inestabilidad política, como se sabe. Eso es porque la Constitución vigente establece la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, lo que puede ser interpretado muy rápidamente. Y también tiene la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso. Entonces, eso hace que el enfrentamiento, las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo sean muy fuertes. Pero ha habido casos como la salida de Kuczynski, que fue sometido a 2 procesos de vacancia, luego entraría Vizcarra. Y la misma salida de Vizcarra, que fue sometido a 2 procesos de vacancia. Kuczynski renuncia por efecto de la vacancia, Vizcarra es vacado. Pero en ambos casos la economía casi ni pestañea en el país, ¿no? Por una serie de razones, de condiciones, de tal manera que esa característica de inestabilidad no llega a afectar tanto el sistema económico, principalmente porque hay bastante independencia del Banco Central de Reserva. Y en el Perú tenemos un banquero que es muy respetado, Julio Velarde, que lleva 16 años en el cargo, alguna vez ha sido elegido el mejor banquero central de América Latina, uno de los mejores del mundo, que da bastante estabilidad su sola presencia, ¿no? Además, una serie de condiciones como tener muchas reservas internacionales o también el hecho de que la guerra en Ucrania o la inflación mundial consumida de los alimentos hace que beneficie esto la economía peruana, ¿no? Por los altos precios de los metales, de los productos de agroexportación, a pesar que la economía está estancada, ¿no? Hay nuevas inversiones precisamente por la inestabilidad política. Ahora, ¿qué ha pasado en el Perú? Todos dicen que ha habido un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado de parte del expresidente Castillo. En sentido estricto, eso es cierto, pero lo que ocurrió fue más que eso. Porque cuando hace 8 días el expresidente Castillo anunciaba en vivo, en televisión, en radio, la disolución del Congreso, también anunciaba la conformación de un nuevo Congreso constituyente, claro, a su manera, no por voto popular, por representantes de aquí y de allá, como lo determinen, y también anunciaba una intervención en el Poder Judicial, con lo cual los 3 poderes del Estado quedaban en absoluto dominio de él. Eso es una dictadura, eso es una dictadura, eso no es modificación, es simplemente un golpe de Estado. Exactamente, es más que un golpe de Estado, porque en el golpe de Estado que ocurrió hace 30 años en el Perú, hay un juego de poderes que busca el equilibrio, ¿no? O por lo menos en apariencia. Y junto con eso anunciaba la intervención del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría de la República. Entonces se declaraba un dictador al peor estilo de Cuba o de Venezuela, con un control absoluto de los poderes del Estado y de las instituciones. Eso era, por 3 horas Perú era una Cuba, una Venezuela, bajo ese sistema. Fue ese día una montaña rusa la que vivimos en el Perú. En ese momento estábamos en caída o un vértigo muy, muy fuerte, ¿no? Hubo una reacción de las instituciones y eso se contuvo. Entonces, hay intereses dentro del país y fuera del país de manera de regímenes autoritarios, radicales, controlistas, con recorte de libertades, con un recorte de libertad económica, etcétera. Y eso se vio frustrado y eso origina una reacción, que no es el legítimo derecho a la protesta. En Perú hay
una reacción criminal de hordas delincuenciales que destruyen la propiedad privada, destruyen la propiedad pública, hacen incendios, limitan el libre tránsito de personas, atentan contra la vida, contra la salud de las personas, impiden que una persona enferma, anciana, pueda trasladarse de un lugar a otro, ir a un hospital. Hay robos, saqueos. Entonces, eso no es derecho a la protesta. Pongo énfasis en esto porque hay desinformación afuera. Y del otro lado, a nivel latinoamericano, yo en algún momento grafiqué esto diciendo que era América Latina en salsa roja, hay intereses de generar caos. Ahora, señor Benavente, permítame una observación. La mayoría de América Latina está gobernada por gobiernos de izquierda y las dictaduras que tenemos son de corte de izquierda. Jugando el Estado un papel predominante, poniendo en peligro la propiedad privada y, si se quiere, ahogando los factores de producción en un momento determinado. Eso no le ha traído beneficio al continente. Eso no ha hecho las monedas más fuertes del continente. Eso ha hecho un continente más dependiente y ha hecho un continente que asfixia las democracias que nos costó mucho tiempo volverlas a recuperar. ¿Estamos en una especie de regreso en la historia o estamos simplemente estancados en no poder descubrir la ruta para el tiempo por venir? Continuamos con más. Usted le dejaba una pregunta en el aire al analista político peruano Luis Benavente. Ahí está ya en pantalla. Adelante, señor Benavente. Gracias. Creo que lo que ocurrió en América Latina es lo que ocurre siempre en la política en todo el mundo, que es el movimiento pendular. Ante un agotamiento de un sector de izquierda que tiene el gobierno, por el desgaste propio del tiempo y de los errores, el péndulo te lleva al otro lado. De la derecha pasa a la izquierda a la derecha. No, ya no hay casos como los de Roosevelt, que ganó 4 elecciones y luego siguió Truman ganando una 5ª elección de los demócratas, ¿no? Porque eso lo cambió el sistema americano. Entonces siempre hay un movimiento pendular. Ocurre en España, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero acá el péndulo se ha ido a los extremos, tanto de izquierda como de derecha. Eso es lo que ha pasado en América Latina y en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que hay los Trump, los Bolsonaro, por eso es que en Austria, en algunos países europeos, la extrema derecha tiene bastante éxito ahora, y también en América Latina la extrema izquierda, ¿no? Entonces, el péndulo se ha corrido, se ha ido a los extremos. Digamos que la crisis en el mundo, o las crisis en el mundo y la pandemia han hecho aumentar la demanda de radicalismo. Por otro lado, la derecha se agotó en América Latina, creo que hubo mucha corrupción de parte de la derecha, no hubo políticas de integración, de inclusión realmente efectivas, y la primera prioridad fue la corrupción, ¿no? Yo creo que hay bastante responsabilidad de las derechas en América Latina en generar una reacción tan extrema, ¿no? Pero que obviamente es peor, porque va con recorte de libertades de todo tipo, ¿de acuerdo? Y con autoritarismo, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en Perú? Se ha contenido eso. Eso que avanza en Chile, que avanza en Colombia, que avanza en México, que avanza en Argentina, que avanza en Brasil, que avanza en Cuba, que avanza en Nicaragua, que avanza por todas partes. En Perú fue detenido hace 8 días, y detenido fuertemente por una reacción institucional. El Congreso, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, etcétera. Eso no le gusta a los gobiernos de izquierda de América Latina. Y algunos han cometido el grave error, como México, Colombia, Bolivia y Argentina, de desconocer al gobierno de Boluarte, lo cual ha significado una injerencia directa en asuntos internos de Perú. Recién hoy Perú ha convocado embajadores de esos países, ha llamado a los embajadores de Perú en esos países, y evidentemente la reacción de Perú ha sido un poco tardía, como la presidenta Boluarte un poco tímida y todavía no toma las riendas con firmeza, ¿no? Pero ha sido un intervencionismo inaceptable. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera somos los pinchaglobos, los aguafiestas de esta corriente, de este cóctel, de esta América Latina en salsa roja. Ahora, ya que lo trajo
nuevo a la actualidad y a lo que está ocurriendo el día de hoy en Perú como tal. Entiendo que había una sesión en el Congreso peruano para establecer el llamado a unas elecciones generales. Entiendo que la sesión se suspende, se va a reanudar a las 3 de la tarde. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué posibilidades hay allí de que las elecciones realmente se puedan adelantar? Entiendo que la presidenta Dina Boluarte decía primero, lo comentaba ayer, de hecho, primero terminar el mandato, luego para el 2023, para el 2024 y ahora lo más cerca, diciembre del 2023. ¿O usted ve incluso esa convocatoria de elecciones generales mucho antes, iniciando el 2023? Sí, es cierto. Boluarte dijo que se quedaba hasta el 2026, que es lo que corresponde constitucionalmente. Al día siguiente, ante la presión popular y los desbordes que había en las calles, dijo el 2024. Ese día el Congreso dijo no, el 2023. Y ahora Boluarte también dice el 2023. Y el 2023 comienza mañana, inmediatamente, ¿no? Creo que de parte del Congreso hay una prisa de los partidos políticos por interés, porque si hay elecciones pronto consideran que ellos van a entrar, van a hacer sus alianzas y ya tienen el control del gobierno, ¿no? Gran error. Y de parte de Boluarte, pues es una frase que usamos mucho acá, no sé si la usan ustedes, el gobierno le ha resultado una papa que quema, entonces ya ahora se asustó, quiere irse cuanto antes elecciones. Y entiendo que ella está sola en el Congreso, ¿no? No tiene apoyo. Ella podría tener un mayor apoyo sin tener partido, ¿no? Ella el partido oficialista, pero luego el partido la expulsó, es una situación un poco complicada. Podría tener más apoyo, pero está muy tímida, muy tibia, se ve muy pusilánime, poco firme. O podría lograr un mayor apoyo de gente que incluso en la misma derecha veía con simpatía a ella cuando estaba en línea de sucesión y cuando la probabilidad de... Pero ¿quiénes la rodean a ella una vez que ella se separa del gobierno de Pedro Castillo? ¿Quién queda con ella que esté a su lado, que de repente de alguna manera la hizo irse más hacia el lado democrático, por decirlo de alguna manera, evitar este tema de autogolpe? ¿Quién está con ella en este momento? A nivel político, ella tiene bastante respaldo de la izquierda no radical, de las agrupaciones de centro, de la derecha también, ¿no? Porque la misma izquierda no extremista está cuestionando los hechos delincuenciales que están ocurriendo en el Perú y que quieren darles la apariencia de legítima protesta, lo cual no es así. Ahora, volviendo al tema del adelanto de elecciones, creo que es muy riesgoso, porque va a haber un adelanto de elecciones muy a prisa. Pues si es así tan rápido, inmediatamente entramos en campaña con los mismos actores, con los mismos partidos, con los mismos candidatos, con las mismas reglas de juego, con el mismo todo, ¿no? Y ahí creo que hay cosas que resolver primero. Hay que hacer reformas rápidas, urgentes y bien hechas, como la ley de partidos políticos, porque pues, el Perú tiene un sistema que permite todo este caos, ¿no? Creo que hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios en la Constitución respecto a la vacancia, de disolución del Congreso, a los partidos políticos, etcétera, ¿no? Si no se hace eso y no se pone ahí los candados necesarios, vamos a seguir en lo mismo. Y simplemente el resultado puede ser peor. Sí. Y puede entrar alguien peor que Castillo, como Humala. Es así. Esperemos entonces que el peruano sea sensato y se acomode entonces esta crisis política por la que ustedes en este momento están atravesando. Gracias, señor Benavente.